La Guerra Patria Centroamericana, el conflicto en el que Costa Rica lideró a Centroamérica frente a la invasión de los filibusteros estadounidenses. Hubo un momento en la historia en que Centroamérica dejó de lado sus diferencias para unirse frente a quienes pretendían hacer de la región una fuente de esclavos para Estados Unidos. Ocurrió entre 1856 y 1857, tras la ocupación de Nicaragua por parte del ejército filibustero estadounidense. El resto de la región vio su integridad en peligro y decidió unir fuerzas en lo que en muchos países conocen como Guerra Nacional Centroamericana y en Costa Rica se denomina como Guerra Patria Centroamericana. Antes de meternos más a fondo, te invitamos a darle like al video y de paso suscribirte, así no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones. ¿Cuál era el interés que tenían por Centroamérica? Para entender el origen de este conflicto, también conocido en Costa Rica como campaña nacional, es necesario entender las claves históricas que marcaban el mundo a mediados del siglo XIX. Estados Unidos emergía entonces como potencia mundial y se encontraba en plena fase de expansionismo abierto, sobre todo hacia el resto del continente americano. Tomaron parte de México, compraron Alaska y empezaron a fijar sus ojos en las colonias españolas, como por ejemplo las primeras ofertas de compra a Cuba. Y Centroamérica era perseguida como parte de esa expansión hacia el sur. ¿Quiénes eran los filibusteros estadounidenses? Los filibusteros que intentaron la ocupación centroamericana eran como una especie de fuerza paraestatal, que aunque no representaban directamente al gobierno de Estados Unidos, sí tenían un cierto consentimiento explícito de Washington. Para Estados Unidos era una manera de generarse gobiernos aliados en Centroamérica por medio de estos grupos de mercenarios. Quienes integraron aquel ejército de William Walker provenían principalmente del sur de Estados Unidos, aunque también tenían otras nacionalidades. Es aquí cuando el ejército de los países centroamericanos unió fuerzas. Soldados de las 5 naciones centroamericanas se unieron contra Walker. De lo que no cabe duda es que uno de los grandes logros del presidente costarricense Juanito Mora fue el conseguir que todos los países centroamericanos se unieran ante la amenaza filibustera. La fuerza de la victoria estuvo en que por encima de diferencias ideológicas entre países centroamericanos, los ejércitos centroamericanos se unieran para dar una batalla que en principio solo daba Costa Rica. Así miles de soldados guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, junto a la parte del ejército nicaragüense que no apoyaba a Walker, se unieron a Costa Rica en su campaña. En todo esto se desarrollaron legendarios combates como los de Santa Rosa, La Trinidad y San Jorge. También la emblemática batalla de San Jacinto, enmarcada en la Guerra Nacional de Nicaragua, mientras Costa Rica se había retirado temporalmente de la campaña para enfrentar la epidemia de cólera que diezmó su ejército. Pero además de Mora, el presidente costarricense, en la victoria fueron fundamentales otros protagonistas de la región, como entre otros el general salvadoreño José María Cañas o el hondureño Florencio Satruch, cuya valentía sigue siendo reconocida y recordada con orgullo por los hondureños, que asumieron desde entonces el gentilicio catrachos, derivado del apellido Satruch del general Florencio Satruch. Finalmente, el 1 de mayo de 1857, las tropas centroamericanas asediaron a Walker tras la batalla de Rivas y lograron su rendición. La victoria de aquellas pequeñas naciones centroamericanas frente a los grupos mercenarios liderados por William Walker fue aplastante y permitió que la joven independencia de Centroamérica siguiera siendo una realidad. Walker, sin embargo, no cesó en su empeño de ocupar Centroamérica. Años más tarde regresaría a la región con la intención de hacerse con el poder de Honduras, donde fue fusilado en 1860. Walker fue ejecutado en Trujillo, Honduras, donde se encuentra aún su tumba.